Buenos días a todos y bienvenidos aquí al Real Colegio de María Cristina del Escorial. Feliz de ver a tantos amigos y planteo algunas cosas muy breves. La primera de todo es mi agradecimiento por poder estar aquí y compartir este tiempo, que es un tiempo que directamente pretende que sea ocioso. Queremos estar aquí, perder el tiempo, literalmente, disfrutando, oyéndonos unos a otros, pensando en voz alta, enriqueciéndonos con intercambio de pareceres, de puntos de vista. Se trata de recuperar esas viejas costumbres pasadas de moda de la vida académica y universitaria, en que nos reunimos, hablamos, nos decimos lo que nos apetece, en un clima de confianza, de libertad. Y es verdad que en este sentido reconoceréis que el espacio también está a la altura de nuestra pretensión y de nuestra ambición, ¿no? Aquí nada menos que en el Escorial. Y en un colegio universitario ya tiene también su solera y su tradición, y que además se entronca con la tradición agustina. Bien, pensar el Estado. Pensar el Estado es en el fondo un ejercicio de repensar lo que venimos pensando desde hace mucho tiempo. Esto tengo que decir que además de Yesurún, que es un tema que le preocupa, pues Higinio también me comentó en su momento por qué no hablamos del Estado, porque toca hablar del Estado. Aprovecho para agradecer evidentemente tanto a Higinio como a Domingo que se hayan tomado el esfuerzo de hacer sus comunicaciones y presentarlas en nosotros como puntos fijos, junto con la intervención de Dalmacio Negro, que vertebren un poco este diálogo, por otro lado, que pretende ser libérrimo, pero que al mismo tiempo tenga orden, un punto de referencia a la hora de articular nuestra conversación. El problema quiero también, dicho sea de paso, agradecer al Instituto de Estudios Políticos de Lisboa la presencia de nuestras amigas que se han tomado la molestia de venir aquí a Madrid. Bienvenidas. Por supuesto, a todos los que venís de fuera, que tiene un especial mérito. Todos los que habéis venido de Barcelona, de Valencia, incluso de Murcia, ¿no? Incluso de Murcia, tiene mérito. Pero nada, bienvenidos. Pensar el Estado. Vamos a ver, ¿por qué esta jornada de pensamiento, que por cierto sabéis que es una jornada de pensamiento que se va a dar cada 2 años? Un año va a ser un congreso grande, ahí en Julián Romea, como el que tuvimos el curso pasado de la renovación cristiana de Europa, pero alternando junto con un congreso grande internacional. Queremos tener este tipo de jornadas más próximas, más de diálogo, como tal y como acabo de decir. Está organizado por este Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, CEFAS, que ya todos conocéis y que ha iniciado su andadura, y la verdad es que, bueno, contentos de todas las posibilidades que se nos están ofreciendo, y esta sin duda es significativamente una de ellas. Pero bueno, entremos en materia. Y la cuestión que se nos suscita es una reivindicación clara, abierta, de la idea de Estado-Nación por lo que podríamos llamar convencionalmente la derecha política. La derecha política, tanto en el plano más intelectual como en el plano de la acción política de los partidos, de tal manera que hoy día intelectuales de la talla de Pierre Manant o Rémy Braque, por citar a los franceses, o el propio Roger Scruton, por citar a un inglés, y solo por señalar los más importantes, en los últimos años han venido reivindicando la figura del Estado-Nación.
frente a las presiones globalistas o las tendencias federalizantes que vienen desde Bruselas, estos autores, por decir solo algunos más destacados, están insistiendo en que no se deben abandonar la categoría de Estado-Nación y que esta categoría está vigente y es más, si queréis, incluso más importante que nunca. A esta corriente intelectual, sabéis que también hay un poderoso movimiento político que es nacional-conservatismo, que impulsa Yoram Hassoni, de la derecha israelí, que está impulsando esta misma idea y procurando que se extienda también en Estados Unidos, pero también en el ámbito europeo. Esto en el plano intelectual y en el plano político, pues como bien sabéis, en España Vox, pero lo que es en general el grupo parlamentario europeo de reformadores y conservadores o de identidad y democracia en el ámbito del Parlamento Europeo, como digo, se mueven en el plano político en el mismo plano, en la misma tendencia de potenciar, promover, preservar el Estado-Nación. Y sin embargo tenemos que reconocer que esta defensa del Estado-Nación tiene algo de novedoso para lo que es una tradición conservadora. Es decir, no es la reivindicación tradicional del pensamiento conservador, de la derecha política. Pero yo creo que todos estamos en condiciones de entender qué mueve, qué razones existen para esta defensa de una idea del Estado-Nación. Yo creo que no se nos escapan, digamos, los factores disolventes y destructivos casi de las naciones históricas occidentales, que por lo tanto una reacción lógica sea la defensa de este Estado-Nación. Ahora bien, ¿es lo más correcto? ¿Se está acertando? Esta es la pregunta que nos debemos plantear y que en cierto modo nos trae hoy aquí. Es lo que toca hacer para el pensamiento conservador, para lo que nosotros representamos en un sentido muy amplio, muy bien representado aquí, y yo creo que nos entendemos cuando apelo a esta tradición, o sin embargo debemos ser más cuidadosos, matizar más y mejor esta defensa de la, por ejemplo, soberanía nacional o de la idea misma del Estado. Hay un hecho que es evidente, y es que las ideas tienen la dirección con que son lanzadas en la historia. En cierto modo, tienen ya una dinámica propia que viene de su origen, porque no nacen, digamos, como Atenas en la cabeza de Zeus, sino que nacen en un contexto histórico y son lanzadas en un contexto histórico. El contexto histórico del Estado-Nación, de la idea de soberanía, como bien sabéis, se lanza polémicamente frente, podríamos decir, a la autoritas de la Iglesia y hacia abajo, hacia los cuerpos y estamentos que conformaban las naciones históricas y los antiguos reinos. Todavía hoy, en mi opinión, las palabras que Marx planteaba en el 18 de Brumario y Luis Napoleón tienen una vigencia indiscutible. Cuando hablaba Marx de que este poder ejecutivo, con su enorme organización burocrática y militar, con su artificiosa maquinaria estatal de múltiples capas, con una armada de 500.000 de funcionarios, junto a un ejército de otro 500.000, este terrible organismo parasitario, continúa Marx, que se enrosca como una membrana reticular alrededor del cuerpo de la sociedad francesa y le obstruye todos los poros, surgió en la época de la monarquía absoluta, de la descomposición del feudalismo, que él mismo contribuyó a acelerar. Pero con la Revolución Francesa
se impuso la misión de romper todos los poderes particulares, locales, territoriales, municipales y provinciales para crear esta unidad civil de la nación. De modo que tuvo que desarrollar lo que la monarquía absoluta había comenzado, continúa Marx, la centralización y los agentes del poder gubernamental. Con esta dinámica, todo interés común era inmediatamente desvinculado de la sociedad y contrapuesto como interés general y superior, arrancándolo de la actividad de los miembros de la sociedad para pasar a convertirse en actividad gubernamental. Desde el puente, la casa-escuela, los bienes comunales de un municipio, los ferrocarriles, la riqueza nacional, la universidad, etc. Todo se convierte, por lo tanto, en un poder que brota de la sociedad, pero que se termina colocando por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella. Y este poder es el Estado. ¿Cómo pensar también que estas observaciones de Ortega y Gasset, casi un siglo después, no tienen también verdadera vigencia, cuando señalaba que el estatismo es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social, con lo que la vida se burocratiza, y la burocratización de la vida produce su mengua absoluta en todos los órdenes. La riqueza, continúa Ortega, disminuye. Entonces el Estado, para subvenir sus propias necesidades, fuerza aún más la burocratización de la existencia humana, de modo que el pueblo se convierte en carne y pasta que alimenta el mero artefacto y máquina que es el Estado. El esqueleto se come la carne en torno a él. El andamio se hace propietario e inquilino de la casa. Y el resultado último, señala Ortega, es la desmoralización radical de la sociedad. El Estado-nación se ha quedado como un paradigma, es verdad, a partir de la Revolución Francesa. Y sin embargo, Hannah Arendt nos advierte de una cosa, del conflicto secreto entre el Estado y la nación. Según Hannah Arendt, hay un conflicto secreto entre el Estado y la nación que ha podido pasar desapercibido durante este tiempo, pero que ahora cada vez más emerge con mayor claridad. Para Hannah Arendt, con todo, este conflicto quedó de manifiesto cuando la Revolución Francesa combinó la Declaración de los Derechos del Hombre con la exigencia de la soberanía nacional. Por lo tanto, yo creo que tenemos que medirnos con estos planteamientos, es decir, es que el Estado ha dejado de ser todo lo que denunciaba en su momento Marx en el siglo XIX, Ortega o Hannah Arendt en el siglo XX, pero si no es el Estado-nación, ¿qué podríamos reivindicar? Y aquí viene esta apelación a una tradición conservadora, una tradición que hundiría sus raíces en el hondón del pensamiento político romano, de la romanidad. En esta línea se moverían desde luego Álvaro Dors y Dalmacio Negro, con una trinidad política romana constituida por los tres grandes conceptos que Roma nos ha legado, y que los tres expresan una dimensión fundamental de la res pública, de la comunidad política. Los conceptos de patria, pueblo y nación. Una trinidad unitaria que, a mi juicio, es perfectamente compatible con el universalismo cristiano. Obviamente no vamos a desarrollar esta parte. Simplemente voy a remitirme someramente a esta trinidad política que nos viene de la romanidad. Empecemos por la idea de patria. Patria, tierra de los antepasados, pero como dice Higinio Marín, más propiamente, el lugar donde los antepasados, los padres, se han hecho tierra. La patria vinculada a la memoria y a la tradición,
y cuya virtud más significativa es la piedad. Fijaos que en este sentido el Estado moderno, con su idea de soberanía, es el intento de apropiarse el origen, de apropiarse el fundamento histórico vinculado a la idea de patria. El poder soberano se tiene a sí mismo como principio y fin de su existencia en una circularidad inmanente. Dicho en otras palabras, el Estado moderno no reconoce la soberanía, o mejor, la autoritas de los padres, de la Constitución histórica como herencia vinculante. Categoría de pueblo, de populus. Recordad la definición a este respecto que da Cicerón de pueblo. Pueblo es la unión de la multitud mediante el derecho. La idea de pueblo se vincula con el presente, al igual que la patria se vincula con el pasado histórico. Y sus virtudes más propias son la justicia y la prudencia. Aquí el Estado se opone al derecho mediante el monopolio de la legislación. En el llamado Estado de Derecho, es el Estado quien crea el derecho. Es la imagen que a Kelsen le gusta poner del rey Midas. Dice Kelsen, de igual modo que lo que el rey Midas tocaba, todo lo convertía en oro. Todo lo que toca el Estado, dice, lo convierte en derecho. De tal manera que Estado de Derecho no es tanto que el Estado se someta al derecho, cuanto que el Estado es la fuente primaria y fundamental del derecho. Así pues, el derecho, su sumisión al derecho no deja de ser ni de envolver una circularidad. No hay una verdadera soberanía del derecho, sino del poder. En cuanto a la nación, su categoría suprema es la natalidad y se vincularía al futuro. La nación consiste en una voluntad de ser y permanecer en la historia. Sus virtudes más propias serían la fortaleza y la castidad o templanza. Su articulación fundamental sería a través del matrimonio y de las familias. Que el Estado sea revuelto contra todo lo que es familia y natalidad no requiere de muchas explicaciones. Se ha demostrado una evidencia. De tal manera que con el Estado actual, digamos, toda la promoción de todo aquello que es infecundo y estéril ha llegado a un verdadero paroxismo. Al igual que al igual que en la Trinidad Santísima hay un orden de procedencias, sin que ello suponga una preeminencia, hay que señalar obviamente que primero es la patria, que le sigue el pueblo y que de ellos nace la nación. Pero en cualquier caso, lo fundamental para entender esta Trinidad política es que su separación sería su corrupción. Separar patria, pueblo y nación sería corromper el vínculo inescindible que existe entre ellos. Separar patria, pueblo y nación, por lo tanto, equivaldría a la corrupción de la idea de patria, de la idea de pueblo, de la idea de nación. Hay que ver tres dimensiones de una realidad perfectamente unitaria, que es la de la res pública, la de la comunidad política. Por lo tanto, de algún modo hay que recuperar estas categorías, hay que fortalecer, y esta sería la propuesta, la idea de patria, y en este sentido señalo, no podemos abandonar al adversario político la categoría de memoria histórica. Nos corresponde reivindicar la categoría de memoria histórica. No podemos renunciar a ella de ningún modo. Por otro lado, la reivindicación del derecho, que evidentemente en su sentido más íntegro, más completo, que incluye la idea de un derecho natural frente a una legislación desbocada, como decía García Enterría. Hay que fortalecer
el sentido de la ley, evitar su devaluación, tanto en su contenido como en su multiplicación. Y hay que reivindicar la instancia del Tribunal Supremo como instancia jurídica última. No podemos estar sometidos a instancias judiciales extranacionales, porque sería renunciar a nuestra condición de pueblo. Si el derecho es lo que nos reúne, es inherente que tengamos nuestro propio derecho. Respecto de la nación, ¿qué decir de ella? Pues que necesariamente un movimiento conservador, un pensamiento conservador, tiene que moverse en una línea evidentemente natalista, fortalecedora de las instituciones que favorecen y crean la natalidad, del matrimonio y de la familia. Decía Cicerón que todo lo que no se aplaude decae. El movimiento conservador tiene que hallarse radicalmente comprometido en una defensa de la institución familiar y de la natalidad, como decía Arendt, como máxima categoría política. Y esto en cuanto yo a lo que tenía que deciros. Y recordad que el punto fundamental es lo que podamos hablar entre nosotros. Muchas gracias.